muy significativo, digamos, que de alguna manera lo mueve. Y esa relación es muy humana, es extremadamente humana, no creo que... A mí me toca ver a muchas personas que se dedican al coleccionismo y claro, y tienen una pulsión de coleccionista, y cuando las cosas son pulsiones no creo que se puedan eh, terminar tan sencillamente, digamos, ¿no? ¿Hay alguien que quiera, aquí yo veo Antonio, Benjamín, son millennials, no centennials, son un poco más grandes que los centennials, son millennials, que quiera decir algo, hacerle alguna pregunta? Aquí tenemos una periodista, cuidado. Voluspa, gracias por escucharte nuevamente, es un privilegio. Sí, es verdad. No, yo quiero saber qué te pasa, qué le pasa a los artistas, porque aprovechaba a preguntarle a Patricia, que está aquí al lado mío, cuando tienen que vender estas obras monumentales. Le preguntaba si habías vendido algo en Shanghái y me dice que tienes que vender por parte, o no tienes, sino que se vende por parte. ¿Qué te pasa cuando tu obra termina en distintas partes del mundo? Yo me siento un alivio profundo, porque no me voy a tener que hacer cargo, porque las obras son un poquito como los hijos, pero más corta la relación. El hijo es para siempre, pero la obra es un hijo que dura hasta que uno ya no tienes que saber nada de ella. Y las obras son muy complicadas de cuidar, no son solamente muy complicadas de generar, porque ahí uno está como en el fragor del deseo de hacerlo, ¿no? Eh, pero cuidar algo que ya no tiene el fragor del deseo es muy poco, no es posible, digamos. Entonces, que aparezca un otro que se haga cargo. Yo fui muy inteligente desde joven, y yo supe que las obras yo me iba a hacer cargo de ellas hasta que alguien las tuviera. Y así vendí todas las obras. Siempre me retan porque vendí todas las obras. Yo encuentro que no. Yo encuentro que eso me ha permitido hacer más obras. Y yo no soy capaz de cuidar lo que hice antes porque no me interesan. ¿Sí? Porque pierdo el interés y estoy en otro interés. Entonces, que aparezca alguien de donde sea y diga yo lo quiero y lo voy a cuidar, a mí me parece, a mí es lo mejor que me puede pasar, porque claro, esas obras monumentales o las más monumentales, la verdad es que en el mundo del arte contemporáneo todo se vende, digamos. No es que... También uno podría optar de repente por obras absurdamente pequeñas, por ejemplo, ¿no? No es un problema de escala. Probablemente las obras más grandes son más difíciles de vender porque probablemente tienen que ser coleccionistas más grandes, que tienen más visión de una colección museográfica o de grandes colecciones, ¿no? O un museo directamente. Y esos son menos personas. Tiene esa dificultad, pero al cabo del tiempo esos sujetos terminan apareciendo. Para mí es muy bueno, y además yo de verdad honestamente considero que el arte es un diálogo, y es un diálogo entre personas, entre sociedades, es un diálogo geopolítico. Entonces para mí que un coleccionista francés o londinense o norteamericano o mexicano o brasileño se interese por mi trabajo, en realidad es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Es como, no solo por un tema económico, que también sí, pero sobre todo porque es ahí, hay una parte del artista que dice, alguien me entendió, alguien le hizo sentido eso que yo produje, digamos, ¿no? Y eso infantilmente es lo único que queremos los artistas, que a alguien le sea tan significativo eso que hiciste como lo fue para ti. ¿Sí? Gracias, Voluspa, por esa honestidad que impacta también, ¿no es cierto?, cuando un artista dice, lo doy y ya no quiero saber más dónde está. Veo que hay un curador aquí que quiere hacer una pregunta, Felipe Forteza. Hola, Voluspa. Gonzalo. Voluspa, bueno, nos conocemos hace muchos años y a diferencia tuya yo tengo el privilegio de guardar con mucho cariño una de tus obras. La veo todos los días y cada día me gusta más. Así que te agradezco a ti por haberla realizado. Pero, ¿qué significa para un artista de tu generación participar en la Bienal de Venecia? A diferencia de lo que dijo Denise, que discrepa un poco hoy día las
digamos, las bienales se han convertido un poco en ferias. Hoy día, como lo dice Sarah Thornton en un libro que lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, que son 7 días en el arte, que precisamente indica que las ferias hoy día, los primeros días de las ferias van precisamente los coleccionistas, los museos, de las bienales, perdón. Van los coleccionistas, van los museos, van a ver las obras y muchas veces las obras se compran efectivamente. Pero ¿qué es lo que significa para ti precisamente participar en esta bienal? ¿Qué es lo que crees tú que va a pasar con tu obra después de esta bienal? Porque es una tremenda vitrina para cualquier artista. Yo creo que lo interesante del mundo del arte contemporáneo, para cualquier persona que participa de él, sea artista, sea coleccionista, sea espectador, sea cualquier persona que está en ese mundo, que además es muy diverso y esa es la gracia que tiene, es que efectivamente es un mundo de élites, ¿sí? Donde élites configuradas por personas muy distintas deben dialogar. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, si pensamos en Miguel Ángel haciendo la Capilla Sixtina con el Papa diciéndole cuándo la vas a terminar, o qué sé yo, no estando tan seguro de esas imágenes que en ese momento eran muy fuertes. La gracia de las artes visuales contemporáneas es que obligan a actores que tienen posiciones muy distintas en ese momento de la sociedad a dialogar, a encontrarse y a dialogar. Y es un espacio de tolerancia obligada, porque aunque pensemos distinto, aunque sintamos distinto, aunque tengamos concepciones distintas, en ese espacio tenemos que tolerarnos y aceptarnos. Las bienales y las ferias, así como también el trabajo de los curadores y el trabajo de los artistas, efectivamente se han ido aproximando y mezclando tal vez mundos que en las vanguardias, por ejemplo, el mundo del artista intelectual era un mundo extremadamente cerrado, producto en realidad desde el romanticismo, donde el artista se repliega y se retira de la sociedad, ¿no? Y no quiere saber nada con la burguesía y no quiere saber nada de este diálogo anterior del mecenazgo, ¿sí? Porque hasta antes del romanticismo siempre existió la tensión y el diálogo y la fricción, como decías tú, obras que sean disruptivas y finalmente la élite termina aceptándolo y eso produce ciertos cambios de visiones que se terminan aceptando. Excepto desde fines del siglo XIX hasta fines de las vanguardias del siglo XX, yo creo que ese diálogo en la contemporaneidad se ha repuesto, ¿sí? O sea, en el espacio del mundo contemporáneo que tiene todas las críticas que desde distintos sectores se le pueden hacer, esta élite está en contacto, ¿sí? Élite intelectual, élite política, élite económica, élite social, pero no están en un contacto cómodo necesariamente, están en un contacto de fricción, están en un contacto de estoy tolerando ver algo que me mueve el piso, que tal vez yo no lo quiero aceptar, o que no estoy de acuerdo, sin embargo está tan bien hecho, o es tan atractivo, o tiene estrategias que me mueven el piso y me obligan a tener que aceptarlo y a no darme media vuelta e irme, ¿me entiendes? Y yo creo que la Bienal de Venecia, al ser la Bienal más antigua del mundo, la Bienal de Venecia se fundó en 1856, es la Bienal más antigua del mundo, y tiene esta condición geopolítica, ¿no? O sea, es la única Bienal que subsiste en la representación por países, ¿sí? Ya ninguna Bienal, uno es un artista y tiene una nacionalidad, pero no estás invitado por el país de origen, ¿no? En cambio, Venecia mantiene ese formato, y a mí ese formato también me parece en este caso interesante, ¿sí? Yo creo que los países tienen cosas que decirse como culturas, ¿sí? En los últimos días la pelea entre AMLO y el rey de España yo la he disfrutado muchísimo, y es interesante, tanto la reacción de mexicanos como la reacción de españoles es una reacción cultural, obedece a una historia cultural, no son los sujetos, son historias culturales que se están friccionando, ¿no?
No va a pasar nada malo tampoco, pero es interesante de verse. Cuando las obras son muy grandes o son muy complejas o son muy disruptivas, aunque estén en la Bienal que estén, no son de consumo instantáneo. O sea, depende del tipo de obra. Las obras tienen un tiempo para instalarse, no se instalan inmediatamente, creo yo, por lo menos en mi experiencia de mi propia obra. Como yo siempre molesto un poco, digamos, hay que ser honesto, es un tiempo en que esto llegue a aceptarse y a ser como decir, ya, ok, miremos esto, así, puros archivos de la CIA borrados y negros, ya, sí, qué interesante. O sea, de ahí a que eso llegue a ser interesante para otro, no es automático y no es instantáneo. Y cada obra y cada poética de obra tiene un tiempo de instalación. Entonces sí, se dice que la Bienal de Venecia se transa mucho, pero es por el público que va, porque es un público efectivamente muy de élite, ¿no? A diferencia de Documenta, por ejemplo, que no es bienal, es cada 5 años, Documenta sería como el evento más intelectual del mundo del arte contemporáneo, ¿no? ¿Podemos hacer la última pregunta? Sí. Hola, Voluntad. Oye, quisiera saber cuántas obras quieres presentar y cuál es el formato que vas a usar. Es bien ambicioso el proyecto en términos de producción y en términos de costo, ¿sí? Y en términos de montaje, y también ha sido ambicioso en términos de hacerlo. Hay una primera parte de la obra que se llama el Museo Hegemónico, ¿sí? Que tiene que ver con la construcción de la hegemonía desde Europa en términos de raza, de clase y de organización política, y eso se llama The Hegemonic Museum. Hay una segunda parte en el pabellón, que es una galería al óleo de subalternos, ¿sí? ¿Cuáles son esas subalternidades construidas y cuáles son las imágenes de esa subalternidad? Y hay un tercer elemento, que es un video, que lo hemos llamado la ópera emancipatoria. No sé si va a ser todo lo emancipatorio que tiene que ser, pero es una película que dura 15 minutos. ¿Sí? Son tres elementos. Entonces son 40 piezas de museo, 22 pinturas y una película. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Perdón. Perdón, casi un ratito que quería hacerla, si puede ser, es un instante. Por supuesto. Yo te quería preguntar, hola, Luzpa. Hola. Yo te quería preguntar lo siguiente. Tú misma has tocado antes, cosa que yo iba a haber hecho al inicio, has tocado los diferentes modelos de bienales ante los que nos encontramos. Efectivamente, no es lo mismo que un artista sea invitado directamente, como puede ser el caso de Cuba, por poner uno, ¿no? O el caso de Bolivia, que sea el país quien participa, quien de algún modo te obliga. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Tú tienes algún sentimiento de pertenencia, por así decirlo? ¿Tú tienes algún sentimiento de que la obra que tú estás produciendo tiene algún sentido patrimonial? O que, sí, claro, chileno. Y que de algún modo tú estás como... o que el Estado, de alguna manera, el Estado de Chile, te va a presionar en algún momento respecto de aquello.